Buenas noches. El día de hoy les voy a presentar mi proyecto final de programación. Mi nombre es Nelson Gómez y en este momento les estoy mostrando mi pantalla en donde podremos apreciar cada uno de los pasos que llevé para poder desarrollar mi proyecto. Entonces, el proyecto que a mí me corresponde es un sistema de cuenta corriente para administrar el pago de proveedores y gastos de una empresa. Más que todo es un tanto viendo el giro contable de las operaciones que se realizan para poder llevar el registro de esta transaccionalidad y cómo el proyecto nos pide que esto sea por base de un desarrollo de una aplicación web. En este caso les explico cómo empecé con la lógica de la base de datos en Oracle. A partir de que creé la lógica, como primer paso es pues tener listo el diagrama, y ese diagrama yo se los muestro en este momento. Yo creé un usuario específico llamado cuenta corriente y en ese usuario almacené todos los datos. Entonces ahí les muestro en este momento cada una de las tablas que lo integran. Yo voy a utilizar este usuario. Acá me conectaré. ¿Okay? Y mi base de datos es cuenta corriente. Y en cuenta corriente tengo estas tablas. Y en estas tablas, ahorita pues mi objetivo es mostrarles cómo está mi diagrama ya final. Entonces, acá les muestro cómo quedó ya mi diagrama. La lógica, pues hay un sistema de cuentas contables y van a ser administradas por el personal, donde van ellos a tener un puesto, van a estar en una empresa, la base de datos permite llevar el registro contable, los registros diarios y asimismo llevar módulos como por ejemplo módulos de proveedores para poder llevar el control de los pagos. Y acá estas tablas pues lo que permiten es la transaccionalidad entre las bases de datos. Entonces prácticamente es eso. Les explico un poquito los scripts. Acá pues la creación de las tablas. Aquí creé las tablas, lo paso un poco rápido porque no es que tenga demasiado tiempo para poderlo explicar. Creo que el enfoque va a ser más del lado de la programación. Acá pues después de crear las tablas, ya se crearon las llaves primarias, esto con el objetivo de que la base de datos sea íntegra, y también sus llaves foráneas o sus foreign key, que el objetivo de estas es dar la lógica entre las diferentes tablas para poder comunicar una con otra y hacer toda la parte de la transaccionalidad. Luego de esto tenemos la parte de las secuencias. Una secuencia en Oracle es como un autoincrement en SQL Server. Sin embargo, aquí hay que hacer la secuencia primero para las tablas y luego de la secuencia hay que crear un trigger o un disparador, que el objetivo es que este va a llevar el recuento de cada registro que se inserta a la base de datos para crear un ID único
para cada tabla. ¿Por qué? Porque si se hace manual eso va a ser un poco incontrolable, entonces el objetivo final es que esto sea automatizado. Entonces se crean los triggers para cada una de las tablas y luego pues aquí ya vengo un poquito a hacer validaciones de que todo funcione bien, hago algunas inserciones y estos scripts de insert luego me van a servir para llevarlos a mis clases ya del lado de la Prora para poder hacer esta lógica y llamarlos por medio de la conexión que se va a hacer ya en el lado de la aplicación. Entonces prácticamente aquí son unos inserts para hacer validaciones. Luego de eso ya viene, bueno, como punto número 1 vino la parte del login o el acceso a la aplicación. Para ello a mí pues se me ocurrió crear una consulta que si identifica al usuario que se está logueando a la aplicación web, él va a poder ser recibido con este mensaje, que ya es su usuario, su nombre y si le autoriza o no ingresar a la aplicación. Ya va amarrado a una tabla que está acá. Luego de eso viene la parte de la lógica. Yo decidí hacer esto por medio de procedimientos y dentro del procedimiento creé dos procedimientos específicos al principio que estos me van a servir para llevar como un log de auditoría que permiten identificar cada inserción que se va a hacer a la base de datos. Esto porque después yo como administrador puedo saber que los usuarios están haciendo cierta transaccionalidad dentro de la aplicación. Es decir, cuando la aplicación web dispare este procedimiento, estos dos van a tener como único objetivo validar qué está pasando. Y si algo sale mal, pues van a entrar a las excepciones y me van a lanzar el error y me van a decir acá pues que hubo un error y me van a decir el código del error. Entonces me va a servir para saber que, por ejemplo, un caso simple es 1 dividido 0. Eso me va a lanzar una excepción de que no pueda dividirse por 0, es por dar un ejemplo, pero prácticamente me va a capturar esa parte. Luego, dentro de las siguientes procedimientos, llamo el log de auditoría y adicional la lógica que necesito para insertar cada una de mis tablas. Entonces, por ejemplo, aquí ya inserto el usuario, es un insert común, corriente, y los valores, la única diferencia con el procedimiento es que yo voy a llamar mis valores acá en estas variables que son externas, yo se las tengo que dar al procedimiento, y algunas variables que esas son internas, que esas solo las voy a utilizar acá adentro. Luego acá pues para darle el seguimiento al log de auditoría, y por aquí pues prácticamente acá ya hice las inserciones y acá hice actualizaciones. El objetivo era hacer el CRUD en la aplicación, ¿ok? Hacer una inserción, hacer una actualización, hacer un update y hacer un select o hacer una consulta hacia la base de datos y que eso ya devolverlo, por ejemplo, en alguna lista del lado de la programación. Entonces, aquí prácticamente hice los procedimientos. Aquí hice los procedimientos que le dan la lógica a toda mi transaccionalidad. Hice todo. Acá. Este script yo lo voy a enviar en los entregables. Entonces, si ven, son un montón de procedimientos. Luego aquí al final, pues ya solo me traje ya, por ejemplo, como para llevar un poquito de orden, una vez que creé todos mis procedimientos, pues aquí yo empiezo a hacer la ejecución. O sea, ya solo empiezo a llamarlos y a enviarles las variables que necesitan para poder funcionar. Aquí está para hacer el CRUD,
por ejemplo, el CRUD de proveedores, el CRUD de una cuenta contable, el CRUD de una cuenta bancaria, por ejemplo, el Banco Industrial y una cuenta monetaria, o una cuenta de ahorro, por ejemplo. Esto es lo que se va a encargar de hacer esa parte. Por ejemplo, aquí un puesto, insertar un puesto. Esto ya lleva la lógica. Y acá, pues, es ya llamar esas ejecuciones. ¿Ok? Entonces, esta es la parte del lado de la base de datos. Ahora viene a lo que nos vamos a enfocar, que es ya la parte del código. Acá pues ya muestro mi proyecto de cuenta corriente, que es el proyecto que a mí me corresponde, y dentro del proyecto, como paso inicial, pues hago la lógica de mis clases. Por ejemplo, la clase de puesto, yo voy a hacer el llamado de mis variables, de ID de puesto, la descripción del puesto, y luego ya hago mis constructores. En este caso, yo aplico acá en la parte de la sobreescritura de constructores, porque yo hago uno por ID, hago uno por las segmentaciones o descripciones, hago uno por todo, y luego hago los headers y setters, y hago un toString, porque en alguna parte de mi aplicación me va a ser funcional para poder enviar a imprimir algo, ¿verdad? Prácticamente eso acá es con cada uno de estos, cada una de estas clases. Yo aquí, si ven, yo aquí armé ya las clases, hice los constructores, luego sus toString, luego del lado del JDBC, le llamé yo a las conexiones, a la comunicación entre Oracle y Java para poder hacer la conexión. Acá yo envío a llamar cada una de mis consultas y cada uno de mis store procedures. Por ejemplo, aquí me sirve para hacer una lista que me va a devolver todos los registros que tengan esta tabla. Y esta otra me va a servir para poder editarlo. Y después que me devuelva esta información en base a un parámetro que yo le estoy enviando acá en el where. Algo importante que quiero mencionar es de que yo creé algunas columnas que van para todas las tablas, como por ejemplo si está actualizado, si quién modificó ese registro, si quién hizo el cambio, si se actualizó, qué usuario lo hizo, con el fin de que esto permita ya llevar ese registro de qué persona está afectando qué tablas, ¿verdad? Luego acá pues está un select para hacer una lista, está para hacer la edición, me hace el insert. Esta consulta me hace el insert, que prácticamente es ir a llamar un procedimiento y mandarle los parámetros. Esta me hace el update, el delay. Y luego, acá me hago la primera consulta. Si ven, yo acá hago el select. Veamos, hago mi lista pública y la mando a llamar a mi clase diario temp, que esa clase yo ya la debí haber creado acá con mis constructores, con mi sobreescritura de constructores y con mis headers y setters, y también con mi toString. Lo llamo listar y luego acá pues le pongo ya el nombre a la lista. Aquí empiezo a escribir ya las variables de conexión para poder comunicar con Oracle, y aquí en un try ya envuelvo el llamado de mi consulta y acá ya hago la ejecución. En este momento, ¿qué es lo que pasa internamente cuando yo ya ejecuto mi aplicación? Esto ya empieza a entrar en el while
y empieza a leer cada una. Ingeniero, me disculpo porque la aplicación que estoy usando me permite grabar 15 minutos, ahorita luego en la segunda parte, pero continúo para avanzar. Acá está explicando la parte del JDBC, cómo fue que creé las conexiones. Hice pues para cada una, para hacer el CRUD, el select, el insert, el update y el delete. Podemos revisar cada una, entonces tienen su estructura. Y luego de hacer el modelo, viene algo que es bastante importante dentro de lo que hemos visto en el curso, que es el servlet controlador, que este servlet controlador está haciendo tenemos el index, y acá tenemos en la web, tenemos este web XML, que fue algo de lo que vimos en la primera parte del curso, que esto está redireccionando mi página inicial, donde me hace una autenticación del JSP y me envía a esta página que yo le llamé autenticación para el usuario, login, y a partir de ahí ya empieza a disparar información hacia el servlet controlador. Este servlet controlador, pues yo utilicé en mi caso el método doGet, lo sobreescribí. Yo sobreescribí este método y también sobreescribí el método doPost. Entonces me basé en ambos métodos para ir capturando cada una de las secciones que van sucediendo dentro de la aplicación. Si voy a ir explicando cómo fue surgiendo cada uno de los módulos, porque al final la aplicación es por módulos, y vemos acá que ya inicia proveedores. Cuando recibe una acción como proveedores, ya me hace esta acción por default. Si yo voy a ver esa acción, esta acción lo que hace es cargar una lista, que esto ya está llegando entre el primer select. Esto fue una validación. Acá crea la sesión, y esta sesión me crea la sesión proveedores. Esta es importante porque esta es la que luego nos va a servir para llamarla del lado ya de los JSP. Esta es como mi clave que me va a llegar al JSP para yo poder invocar y llenar mis listas, llenar mis tablas, etc. Pues me sirve para hacer unos KPIs que agregué dentro del aplicativo, que prácticamente estos KPIs se están llenando con este cálculo, que es más que todo hacer una suma es como una suma, un recorrido, un for, perdón, para poder capturar los valores que hay en cada una de esas tablas y poder generar un tipo de KPI para darle visibilidad y entender cómo se van llenando cada uno de los campos de la aplicación y cómo ya está conectada con la base de datos. Entonces, prácticamente aquí está el método doGet, que me llama cada una de las acciones. Traté de ordenarlo, pero igual creo que no lo hice al 100%, pero traté de ordenar acá por cada uno de cada una de mis clases que yo llamaba. Aquí hice ya cada uno de sus acciones, y pues me invoca sus métodos, que son estos que vemos acá. Prácticamente son llenar listas. Hay algunos en específico, por ejemplo el de insertar, el de modificar, el método de modificar, el método de autenticación, que ese es para cuando se hace login. Ese es un poco importante, lo voy a mencionar un poquito más. Acá hace un request dispatcher, invoca un usuario, un password y un perfil, y por acá ya invoca el usuario y el password, hace un request y un get parameter a txt usuario, y aquí ya llama esta clase de usuario, que prácticamente esa clase está en mi modelo.
CS usuario. Acá. Bueno, aquí está. Entonces ya hace el llamado a este CS usuario y luego pues envía una respuesta y si todo va bien, pues me envía la autenticación. Ya ahorita pues creo que a partir de ahí, a partir de esta autenticación, me envía acá y en la autenticación pues yo pido un formulario y ese formulario ya aquí ya entra la parte del HTML y la parte de un poquito de Bootstrap y CSS, que al final también tuve que complementar esta parte con CSS y tuve que pues agregar algunos estilos para darle forma a hacerlo responsive para poderlo ver dentro de mi aplicación móvil, que ahora yo les muestro aquí la autenticación y lo que hace pues al final acá por medio de ya código Java hacemos la validación y eso pues debería de validar que el usuario sea el que está creado en la base de datos. Entonces creo que podría profundizar más y mostrar las páginas. Prácticamente yo hice la vista y lo trabajé por módulos. Estos son como mis módulos principales de cada uno de mis tablas, cómo irlas llenando, cómo irlas poblando, pero cada uno de estos módulos, por ejemplo, este de personal, este es mi módulo principal, pero al final, si ve, acá no está todo el código. Yo lo que hice fue un JSP include para de aquí tratar de organizar todo lo que yo estoy haciendo para este módulo persona. Por ejemplo, este módulo persona está apuntando a esta que ya hice acá en esta carpeta web, páginas, y aquí metí, por ejemplo, principal persona. Aquí ya agregué personal y esto es lo que yo estoy invocando acá, ¿sí? Entonces yo ya lo estoy invocando. Entonces, por ejemplo, aquí estoy invocando un cabecero. Ese cabecero está acá. Ese cabecero es el que me va a decir control de personal. Luego de ese cabecero yo estoy invocando un botón de navegación y aquí ya viene una tabla. Entonces aquí ya viene la parte de poblar ya un formulario. ¿Cómo? Con forAge. El forAge va a recorrer lo que mencionábamos que era importante en el servlet. El servlet, en el caso de persona, si vemos persona, acá, el principal lo que es una acción default, y esa acción default lo que hace es hacer el request y crear una sesión que se llama personal, y esa sesión es la que yo estoy llamando acá en la tabla, personal, y a esa sesión le hace el forAge y me puebla mis datos, y luego de eso pues aquí hago una edición y esa edición ya me permite ir al ID persona y comunicarme al editar personal, y ya lo envío otra vez al servlet y el servlet se encarga de dar dirección a cada uno de estas páginas. Entonces, bueno, ahorita ya son 9 minutos explicando esto, tengo 15 para este segundo video. Bueno, muestro acá cómo están compuestas cada una de esas páginas. Pues cada una de estas páginas, algunas pues tuve por ahí que manejar también un poquito de CSS y algo otras con Bootstrap y un poquito de jQuery para hacer algunas acciones. Prácticamente estas son mis páginas. Aquí viene el tema de autenticación. Estos son los estilos que tuve que trabajar con CSS, algunos estilos, el modelo vista, acá pues ya cargar algunas imágenes, luego
Lo importante, pues todo el proyecto está basado en un modelo vista controlador, que es parte de los requerimientos en el curso y que la verdad considero que es bastante importante tenerlo en cuenta porque nos permite identificar cosas o hacer más óptimo nuestra aplicación. Entonces, en este momento yo voy a pasar a ejecutar mi aplicación. Entonces, voy a correr mi aplicación. Yo ahorita lo tengo con el explorador de Chrome. Y algo importante que quiero mencionar, que esto ya está redireccionado con mi IP. Y mi IP ya me envía a poderme conectar yo desde mi dispositivo móvil. Lo muestro por acá. Yo aquí ya entro también desde mi dispositivo móvil. Si ven, la aplicación es responsive. Acá. Si ven, acá se adapta en la pantalla del escritorio y también acá se adapta en mi teléfono. Entonces, acá iniciamos sesión. ¿Qué pasa si yo ingreso con un password que no es el correcto? Hace la validación en la tabla y me dice que el usuario es incorrecto. Entonces, eso no me va a permitir a mí poder ingresar a la aplicación. Luego yo le doy el password correcto y esto me va a enviar. Ok, no es el correcto, perdón. Esta es mi contraseña, la había equivocado. Aquí ya me envía. Y ya me hace el login. Lo mismo voy a hacer acá con mi teléfono. El usuario. Voy a quitar un poquito de brillo. Ya aquí está mi usuario. Lo voy a ingresar mi contraseña. Y veamos. Hizo el login. Y tenemos las dos versiones, la versión de escritorio y la versión móvil. En mi versión móvil pues me pide ahí guardar mi contraseña o no guardarla. Luego doy OK y ya tengo mi aplicación en mi teléfono y también en mi versión de escritorio. Entonces, por ejemplo, yo traté de poner todo acá en los catálogos. Estos catálogos prácticamente... Estos catálogos yo los uso para ir poblando mi base de datos. Acá podemos ver ya el menú de proveedores, las operaciones y reportes, la administración, que prácticamente ahí es para ver catálogos y perfiles. Lo mismo yo les puedo mostrar acá, la administración, operaciones y reportes, administración del portal. Y con la parte del CSS, pues trabajé algunas cosas como por ejemplo hacer estos menús un poco más interactivos. Como por ejemplo voy a regresar. Por ejemplo, hacer que me muestre esto. Voy a escoger un poco para no perder mi pantalla de grabación. ¿Ok? Entonces acá yo puedo incluso ir empujando estos menús. Acá les muestro. Y pues ahora ya inicio a explicar cómo ya funciona cada uno de los módulos. Bueno, entonces veamos. Yo tengo como punto número 1 un dashboard, KPI.
Este dashboard, ¿qué es lo que hace? El dashboard va a... Muy bien, continuamos con la explicación de la aplicación. Voy a correr nuevamente mi proyecto. Y ahora pues enviará, aprovecho en lo que ingresa a mostrarles un poco sobre cómo ya puedo ir manejando la aplicación dentro de mi móvil. Entonces la aplicación es responsive. Yo puedo aquí ya ir a los módulos, ir a hacer las inserciones dentro de mi móvil. Puedo regresar, acá puedo navegar, puedo de repente ver el dashboard de los KPIs. Entonces, les muestro acá en mi teléfono. Ven, puedo ver aquí los dashboards de los KPIs. Se adapta a mi teléfono. Yo acá puedo ir y entrar a algún módulo nuevamente. Entro a algún módulo. Si ya hay información en la base de datos, pues ya me la muestra en el móvil. ¿Ok? Puedo ir y navegar. Acá vamos a loguearnos nuevamente. Y para ir en orden, vamos a ver cómo dentro de la aplicación, como paso número 1, está la administración de usuarios y perfiles. Entonces, si yo entro a ver la parte de usuarios y de perfiles, vamos a acomodar esto para que se grabe bien. Acá yo tengo ya los perfiles para loguear. Yo aquí ya puedo venir y crear un nuevo perfil, y ese nuevo perfil, por ejemplo, va a ser estudiante. Un perfil de estudiante. Le digo que no va a ser administrador, y yo aquí ya puedo agregar el perfil. Entonces, lo que pasó ahí internamente fue que se fue al servlet. El servlet recibió la instrucción de hacer una actualización. Luego el servlet se fue a un default, y el default llevaba a cargar una lista. Esa lista se cargó y ya me lanzó los datos. Y aquí ya me creó un perfil de estudiante. El 0 es porque no es un usuario administrador. Y acá ya me carga nuevamente cuántos perfiles tengo yo dentro de mi aplicación. En este caso ahorita tenemos 6. Luego podemos ir y, por ejemplo, si yo este perfil de consulta de gastos yo ya no lo necesito, yo puedo editarlo y me va a devolver ese perfil. Yo puedo modificarlo. Por ejemplo, ya no es consulta de gastos, y es consulta de informes. Entonces yo puedo enviar otra instrucción de actualización. Entonces esto ya me escribe en la base de datos, se comunica con el servlet se comunica con el JDBC, el JDBC llama a las clases apuntan hacia el servlet envía hacia cada uno de los JSP que hacen esta acción, y el Bootstrap pues es la parte visual, y el CSS que es la parte metodológica y visual de la página. Y también podemos, por ejemplo, si ahora el consulta de informes, podemos editarlo y podemos eliminarlo. Si yo regreso, recordemos que tenemos 6 perfiles. Entonces, ahora que yo entre y quiero que este perfil ya no exista, yo voy a enviar una eliminación. Entonces, ahora me dice que ya me cargó los 5 perfiles. Ahora, acá, si ven, siempre se quedó el número 6, pero esto es porque esto es parte del auto increment que se trabajó
con las secuencias ya en la parte de la base de datos. Entonces, luego continuando, al crear un perfil, ya podemos ir a ver la parte de los usuarios. En los usuarios yo puedo venir y crear un nuevo usuario. Y un nuevo usuario, por ejemplo, proyecto, yo le voy a ingresar una contraseña, que en este caso va a ser 147, y yo acá le digo, ok, esto es parte del perfil que creé anteriormente. Entonces yo aquí creé el de consulta de reportes. Entonces, o si no existiera, yo aquí le dejé la opción para poder ingresar el perfil. Por ejemplo, si yo le doy a ingresar el perfil, me envía acá, si no existiera, o si no, pues yo puedo regresar nuevamente a seguir ingresando el usuario. Entonces, ingresemos el usuario, o también si yo el perfil, en mi lógica de la base de datos, yo lo dejé para poderlo asignar a algún empleado. Entonces yo creo el perfil y al mismo tiempo le digo a qué empleado pertenece. Si el empleado no existe, yo también aquí dejé la comunicación para poder crear ese empleado. Si yo me voy a crear ese empleado, acá ya me envía el formulario para poder crear ese empleado. Entonces lo vamos a ver, lo voy a hacer desde el menú. Y en este momento lo que voy a hacer es seguir ingresando este usuario. Entonces aquí el usuario es proyecto, y el password dijimos que 147, y va a ser un consultor de reportes, y se lo voy a asignar acá Sergio Pérez, por ejemplo, y acá agrego el usuario. Una vez que agregó el usuario, ya se guardó en la base de datos, apuntó al servlet, y el servlet se comunicó con los JSP y cada una de las funciones, y cargó la lista nuevamente. Y acá ya me creó el proyecto. Entonces, como yo ya tengo un usuario proyecto, yo puedo venir, cerrar sesión, y ahora acá probar, ¿verdad? Voy a probar con una contraseña que no es la que inserté. Pues de plano me va a decir que es usuario incorrecto, pero si yo ahora digo que voy a ingresar correctamente, esto ya me carga con el usuario y proyecto. Entonces ya estamos dentro del catálogo y ya hicimos la parte del catálogo de perfiles y el usuario, ¿ok? Luego ya venimos a ver los catálogos. ¿Por qué me sirven los catálogos? Porque yo tengo que alimentar estas segmentaciones para después darle la lógica de la transaccionalidad. Entonces, viendo como primer catálogo las cuentas bancarias, por ejemplo, la lógica de mi proyecto dice que yo debo de tener cuentas bancarias para poder hacer el pago a los proveedores. Entonces yo aquí ya tengo cargadas dos cuentas, una del Banco Industrial y es una cuenta monetaria, y otra del Banco Industrial pero es una cuenta de ahorro. Puedo crear otra. De repente tengo un proveedor que tiene un banco GIT, por ejemplo, y es una cuenta de ahorro, y yo puedo agregarla. Entonces ya me crea esta información. Yo puedo agregar otra nueva, Banco América. Y así vamos a agregar así podemos agregar las diferentes cuentas que tengamos dentro de nuestro catálogo con el objetivo de luego asignárselas a un proveedor. Luego acá podemos hacer la edición, por ejemplo, banco falso, tipo de cuenta no existe. Entonces, si este registro yo ya no lo necesito porque es algo que yo ingresé mal, yo puedo entrar y puedo editarlo, puedo cambiarlo, puedo banco correcto y puedo actualizarlo.
Si aún así yo ya no lo necesito, yo puedo entrar, editar y eliminar. Entonces ya me dice que ya me quedo solo con 5 cuentas de los diferentes bancos. Entonces ya regreso, ya alimenté mi catálogo de bancaria, ahora voy con mi catálogo de puestos y este catálogo de puestos me sirve para ya asignarle un puesto a un empleado. Entonces igual puedo venir y crear un analista programador de datos. Agregamos el puesto. Podemos de igual forma editarlo. No era de datos, era analista programador BI. Actualizamos. Podemos editarlo y podemos eliminar. Entonces hace toda la función. Luego veamos el catálogo de empleado. El catálogo de empleados acá puedo de igual forma me devuelve la lista, me dice que tengo 5 empleados, voy a crear un nuevo empleado y este empleado va a ser José Miguel Gómez Pineda. Y el correo, voy a hacer un correo José Miguel, ok, voy a insertar el número de teléfono ficticio y acá yo le asigno ya un puesto de trabajo. En este caso recordemos que teníamos estos 3, yo puedo asignarle que él es un analista programador y yo puedo decirle acá en qué empresa está trabajando. Por ejemplo, este sistema puede ser expandible porque puede funcionar con diferentes empresas. Entonces aquí le asignamos a qué empresa pertenece. Por ejemplo, si la empresa trabaja por medio de sucursales, aquí es donde se manejaría. Entonces en este caso dejémoslo en la planilla de todo repuestos Guatemala. Es analista programador. Si no existiese, acá esto me vincula para ingresar a un nuevo puesto de trabajo y este me vincula para ingresar a una nueva empresa. Entonces en este momento agreguemos. Ok, acá me lanza una excepción que me dice que un correo no puede no llevar una arroba. Entonces yo prácticamente ahí el sistema me dirige para yo poder escribir correctamente esa información. Luego yo ya envío mi formulario y ya aquí ya me crea el usuario. Acá ya me crea el ID del puesto y el ID de la empresa, que eso me sirve a mí para darle la relación dentro de mi base de datos. De igual forma, puedo entrar y eliminar. Me doy cuenta que aquí tengo duplicados. Yo puedo entrar y o modificarlo o eliminarlo. Si lo elimino, igual me vuelve a hacer el conteo de cuántos empleados me quedan. Eso es del lado de los empleados. Luego veamos el catálogo de empresa, que prácticamente es al que me dirigía el de empleados. Este de empresa, yo aquí, si hay una nueva sucursal, abrieron una nueva sucursal, y acá le digo sucursal nueva SA, sucursal nueva .com y un teléfono de la sucursal. ¿Okay? Entonces me permite prácticamente administrar esta nueva sucursal. Igual, hacer la edición. Si no quiero hacerla, puedo regresar. Esto ir a llenar el formulario de empleados, crear una nueva empresa. En este caso vamos a dejar estas 3. Nos vamos nuevamente a nuestro menú. El siguiente catálogo, terminamos con el catálogo de empresa y ya vamos al módulo de proveedores y gastos. Este módulo de proveedores y gastos, acá, me permite la administración de cuentas de proveedores. Si voy acá, me lanza ya a llenarme este formulario, donde me va a lanzar el saldo que tengo con mis proveedores. En este caso tengo un proveedor con un saldo de 15,000.
y se me hace el conteo. Yo aquí muy bien, ya puedo venir y crear el llenado del proveedor. Vamos a crear el proveedor de materia prima con su número de teléfonos, correo electrónico y un saldo inicial. Acá le decimos qué cuenta de ahorro se asocia. Le elegimos acá en Banco GIT de cuenta de ahorro, por ejemplo. Y acá le elegimos qué cuenta contable está ocupando este proveedor. Entonces, acá vamos a ver, acá le vamos a poner a este proveedor, Muebles González. Y Muebles González ya ahorita ya se asignó dentro de la relación a ese proveedor. Si creamos el proveedor, acá ya no lo muestra, ya nos dice que son 2 proveedores y ahora ya es un total de 17,000. Quiero mostrarles esta misma pantalla en mi teléfono. Y vemos que es prácticamente el mismo resultado. Está sincronizado ya con mi teléfono móvil. Si yo agregara un nuevo proveedor, de colchones, el saldo 45, 4,500. Le asignamos una cuenta y le asignamos que ahora va a ser, veamos, distribuidora. Esta distribuidora, vamos a ponerle el proveedor para que se acorde Peltre. Lo agregamos. Una vez que yo lo agregué acá, yo ahora lo veo acá. Vemos que ya me hizo la actualización en mi teléfono móvil. Estamos teniendo ya el mismo resultado, ¿ok? Entonces lo que quería demostrar acá es que está sincronizando. Luego, pues continuamos. Una vez que llenamos proveedores, ya vemos las cuentas de gastos. Las cuentas de gastos en mi aplicación es todas las cuentas contables, por ejemplo. Vemos que una cuenta podría ser un billete de a 100 quetzales, que eso pertenece a caja y eso es un activo corriente. Luego así, el detalle, esto es de quetzales, monedas en caja y es un activo corriente. Esta ya es una cuenta bancaria, este es el Banco Jicareño, es un ejemplo. Esto ya es un banco y es un activo corriente. Entonces, aquí prácticamente lo que hace es administrarme todas las cuentas contables que yo voy a tener dentro de mi aplicación. Este menú está bueno como para ponerlo en cómo se vería en mi teléfono móvil, porque tiene un menú bastante más amplio. Entonces, acá, si les muestro, así se ve ese menú dentro de mi teléfono móvil. Prácticamente aquí tiene el menú. ¿Sí? Entonces se adapta. Tenemos 43 cuentas. Podemos agregar una cuenta más. Podemos decirle que, por ejemplo, mascarillas. Y esas mascarillas las asignamos a cuentas por pagar, por ejemplo. Asignamos la cuenta. Y al final acá, ya me genera las mascarillas. Va a ser en letras de documentos por pagar a corto plazo y va a ser un pasivo corriente. Ok, entonces aquí ya empezamos a ver ya la parte contable de cómo se va a manejar la aplicación. Vemos que, por ejemplo, aquí me equivoqué, yo puse en mascarillas, entonces puedo editarlo y acá
ya me va a dejar editar únicamente el nombre, porque la cuenta ya la asignó a la contabilidad y ya le asignó un ID de autoincremento. Entonces ya solo puedo yo modificar la parte de la descripción, mascarillas, ahí está. Y ahora hacemos la actualización y ahí algo se le mete. Bueno, seguramente. Muy bien, prácticamente ahorita me puse a revisar qué fue lo que falló y encontré que acá en vez de tenía Tizaba en la solicitud del formulario, y lo que hice pues lo cambié a Red Online y pues ahí ya me lee esta información y ya me actualiza. Entonces, continuando acá, vimos estas dos. La ejecución del gasto. Ok, veamos ahorita la ejecución del gasto. Entonces, aquí ya vemos la parte transaccional de cómo vamos a hacer la operación para hacer el pago de un proveedor, por ejemplo, o para hacer el pago de un gasto. Entonces, acá, ¿cómo iniciamos? Esto es como un libro diario contable, donde vamos a registrar una cuenta, donde vamos a hacer un cargo y un abono. Vamos a tener una partida, vamos a tener una cuenta, un usuario, vamos a tener el tipo de saldo y acá pues el ID del libro diario. Entonces, empezamos acá. Hacemos un cargo en el lado del debe. Ahorita voy a asumir que vamos a pagar 1000 al proveedor que acabamos de crear, Muebles González, y yo voy a registrar esta línea. Ok, ahorita lo que está pasando es algo que yo he notado, es que yo tengo abierto Oracle. Lo que yo tengo que hacer en este momento es cerrarlo porque hay algo que no se ha confirmado, algún commit. Una vez que yo cierro, esto ya procede, esto es un bloqueo. Entonces acá ya nos insertó la primera línea. Ojo que ya hicimos la transacción del debe. Ahora esto vemos que de repente estaba mal y lo modificamos. Por ejemplo, ok, vemos que esto estaba mal, lo podemos eliminar, ¿sí? Y podemos empezar nuevamente. Entonces, si vamos a hacer un pago del lado del debe, ¿qué es lo que vamos ok, vamos a rebajar nuestro proveedor, pero resulta que era Muebles González. Es un proveedor minorista, ¿sí? Le vamos a rebajar su saldo de 1000 quetzales. Hacemos el cargo, ya tenemos el cargo, tenemos el número de partida, bueno, es un número de partida, el número de cuenta, un usuario, pero es un ID, el tipo de saldo, el número de transacción acá, y luego vamos a hacer un abono para completar la partida. Entonces ahora ya le decimos que vamos a hacer un saldo en el haber, acá, de 1000. Y ahora, ¿cómo le vamos a pagar a este proveedor? Entonces, si nos dimos cuenta, al principio asignamos ciertas cuentas bancarias que también se vinculan acá y podemos acá ya seleccionar, por ejemplo, el Banco Jicareño, y va a hacer que nuestro pago va a ser por medio de este banco. Al hacer el pago por medio de este banco, yo agrego la línea y ahora lo que tenemos que notar en esta transacción es que la esencia de un registro contable es que los saldos deben de estar cuadrados.
¿Qué pasa si, por ejemplo, yo inserto un registro más y resulta que este era por 15 quetzales, pero fue algo que nos dieron en monedas? Lo agregamos. Agregamos una transacción más a nuestra partida y resulta que en el debe tenemos más que en el haber, y lo podemos comprobar acá, que esta es por 1015 y esta es por 1000. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Confirmar la transacción, pero nos va a advertir que hay que recordar que un registro contable debe cuadrar tanto el lado del debe como el lado del haber. Y lo que vamos a hacer es validar, y resulta que esto no está bien porque no debe de existir. Lo eliminamos, ya tenemos nuestra partida cuadrada. Ahora lo que vamos a proceder es a confirmar nuevamente, y ahora como hizo la validación de que sí existía, ya nos dejó avanzar, y ahora le vamos a decir que este es un pago a proveedor de 1000 quetzales exactos por la materia prima de mes de octubre 2020. Para ahí está. Se va. Acá, si no existiera la cuenta, esta es una partida contable que se ejecuta en el cierre fiscal. Es un ejemplo, pero igual pudiéramos crear, esto es un ajuste, por ejemplo, lo agregamos y vamos al registro contable, ok. Entonces revisamos, veamos, confirmamos, y acá le decimos que va a ser 1000 exactos, y ahora vamos a confirmar. Una vez que confirmemos, ya nos limpia la pantalla, nos deja saldo cero, porque en este momento envió la transacción a la contabilidad, y la contabilidad recibe la información, y ahora mi libro diario para hacer transacciones se limpia para yo poder ingresar una nueva. Ahora, cuando yo tengo acá en un reporte donde yo puedo ir y ver las partidas contables. En estas partidas contables, acá es la transacción que yo envié más las que ya tenía. Es decir, aquí ya me va guardando las transacciones que yo hago para administrar la contabilidad de los pagos a proveedores y pagos de acreedores u otros gastos. Veamos, entonces ahorita tenemos 4 registros. ¿Qué pasa? Voy a hacer una ejecución del gasto más. Ahora vamos a decir que vamos a pagar 5000, pero ahora se lo vamos a pagar a Isodoro. Y luego ahora vamos a hacer el haber, 5000, y este lo vamos a pagar en quetzales. Ok, lo cuadramos, confirmamos la transacción, pago a Isodoro por servicios, por ejemplo. Confirmamos la transacción, nos limpia nuevamente, vamos a ver el reporte. Y en el reporte nos dice que ya la agregó. Entonces prácticamente acá ya cumplimos todo el giro del negocio para dejar ya completo todo el ciclo del sistema. Entonces aquí en esta parte ya podemos administrar los usuarios, podemos ver los reportes, podemos ver los catálogos, y ahora como punto final les muestro el dashboard donde vemos que por ejemplo aquí no hay saldos pendientes.
para confirmar a contabilidad, y acá nos dice que tampoco hay transacciones pendientes, pero sí hay un saldo en el debe. Muy bien, para finalizar quiero ya mostrar el KPI. Y ese KPI lo quiero mostrar también en mi teléfono celular. ¿Okay? Les muestro acá mi teléfono celular. Acá voy a ir dándole scroll. Acá, por ejemplo, ya muestra las transacciones. Si hubieran transacciones pendientes, ahí no las mostraría. Y acá las transacciones confirmadas, cuánto tenemos en el debe, en el haber, el total de proveedores, total de perfiles, las cuentas afectadas, el total de catálogos, total de usuarios. Y acá pues ya la parte del cabecero, el pie de página, y acá ya dashboard, cuenta corriente. Y prácticamente en el teléfono es la misma situación. Acá vemos ya la información y totalmente sincronizado. ¿Ven? Actualicé. Entonces, este es mi proyecto donde ya presenté mi sistema de cuenta corriente. El objetivo, poner en práctica el aprendizaje en el curso, y pues yo a continuación voy a compartir el código de mi proyecto acá, y compartiré los demás entregables. Y pues muchas gracias por la atención, y ha sido un gusto poderles mostrar el funcionamiento de la misma. Muchas gracias y feliz tarde.